Cuando mi comunicador sonó a las 23:11 de la noche, esperaba que fuera otro mensaje automático sobre el mantenimiento del sistema de reciclaje en el nivel 42 o tal vez uno de esos irritantes anuncios de barras de proteínas sintéticas que sabían a cartón empapado en saborizante artificial de carne de res. En cambio, la pantalla mostró un nombre que reconocí inmediatamente. Kitra Sen, mi compañera de la División de Investigación en Xenobiología de la Estación Meridian. Me quedé mirando la pantalla durante 3 segundos completos. Kitra y yo habíamos trabajado juntos durante casi 8 meses, compartiendo el mismo espacio de laboratorio donde catalogábamos muestras genéticas de especies recién descubiertas en los territorios del borde exterior. Era una persona reservada. Siempre llevaba puestos esos receptores de audio con cancelación de ruido, donde estarían sus orejas si fuera humana, riéndose en voz baja de sus propios chistes mientras organizaba los recipientes de muestras con una gracia que parecía imposible dada su estatura y la delicada naturaleza del trabajo. Tenía esa habilidad de hacer que incluso la entrada de datos más tediosa pareciera una especie de actuación elegante. Su mensaje era simple, directo, casi desesperadamente simple. Derek, ¿estás despierto? Antes de que pudiera terminar de escribir mi respuesta, preguntándole qué necesitaba a esas horas, mi comunicador empezó a vibrar con una llamada entrante. Lo acepté, y su rostro llenó la pantalla. Incluso a través de la proyección holográfica ligeramente distorsionada, pude ver el nerviosismo en sus luminosos ojos dorados, la forma en que sus mechones de cabello bioluminiscentes parpadeaban con agitación, proyectando sombras rosadas y lilas sobre sus rasgos escamosos. «Escucha», dijo, y su voz poseía esa cualidad armónica distintiva que caracterizaba a todos los draconianos, como dos voces que hablaban en perfecta sincronía. «Sé que esto es extraño y sé que es tarde, pero necesito pedirte un favor, uno importante». Me recliné contra la pared de mi apartamento, de repente muy despierto. «Kitra, son casi las 12 de la noche, hora de la estación. Si esto implica ocultar pruebas de un experimento genético ilegal, debo advertirle que mis tarifas han aumentado considerablemente desde la última vez que alguien me lo preguntó». En realidad se rió de eso. Un sonido como de campanillas de viento mezclado con un ronroneo, pero era tembloroso, incierto. «Mis padres llegan este fin de semana procedentes del planeta natal draconiano. Vienen aquí, a la estación Meridian, a visitarme, y puede que les haya dicho algo que no era del todo cierto». «Déjame adivinar», dije, frotándome los ojos para quitarme el sueño. «Les dijiste que te habían ascendido a investigador principal». «No, les dijiste que habías descubierto una cura para la plaga carmesí». «Derek, por favor. Les dijiste que por fin habías dominado la cocina humana y que habías dejado de activar el sistema contra incendios cada vez que intentabas preparar lo que tú llamabas desayuno». «Les dije que tenía una relación seria con alguien», dijo rápidamente, las palabras brotando como agua que rompe una presa. «Les dije que estaba saliendo contigo». Me incorporé de golpe, casi dejando caer mi comunicador. «¿Qué?» Sus alas, esas magníficas estructuras iridiscentes que normalmente permanecían plegadas con gracia tras sus hombros, se estremecieron con evidente ansiedad. La membrana captó la luz de los paneles bioluminiscentes de mi apartamento, creando patrones de color oro rosa y púrpura intenso en mis paredes. Llevan años preocupados por mí. Mi madre me envía mensajes todas las semanas preguntándome si he encontrado una pareja adecuada. Mi padre se preocupa de que esté sola tan lejos de casa, de que no esté logrando establecer una vida adecuada para mí misma. Me cansé de su ansiedad constante. Y cuando mi madre me preguntó directamente el mes pasado si había alguien especial en mi vida, entré en pánico y dije que sí. «¿Y me elegiste a mí?», pregunté genuinamente desconcertado. «Kitra, apenas hablamos fuera del trabajo. La semana pasada me pediste que te diera una muestra del envase, y te di el tamaño equivocado. Me miraste como si acabara de proponer colonizar una estrella que estaba programada para convertirse en supernova. Eres la única persona de toda esta emisora en la que confío lo suficiente como para preguntarte», dijo.
Y algo en su voz me hizo dejar de pensar en todas las razones lógicas por las que esta era una idea terrible. Siempre has sido amable conmigo. Nunca me has tratado como si fuera extraña o aterradora. Nunca has hecho comentarios inapropiados sobre mi apariencia ni preguntas invasivas sobre prácticas de apareamiento draconianas, como la mitad de los demás humanos de nuestra división. Eres una persona decente, Derek Walls, y la decencia es una cualidad rara en esta galaxia. Me pasé la mano por el pelo, haciendo que se me erizara en aproximadamente 17 direcciones diferentes. De acuerdo, tengo una pregunta antes de siquiera considerar esta propuesta absolutamente descabellada. Cualquier cosa, dijo, inclinándose hacia su propia pantalla, mientras sus ojos dorados escrutaban mi rostro con una intensidad que hizo que mi ritmo cardíaco aumentara en un 15%, según mis cálculos. No voy a tener que dormir en el sofá, ¿verdad? Porque he visto tu apartamento y ese sofá parece diseñado para alguien de la mitad de mi tamaño y posiblemente perteneciente a una especie sin columna vertebral. Por primera vez desde que comenzó la llamada, rió con genuina diversión, de esa que sonaba como la luz del sol convertida en formato de audio. No, Derek, no tendrás que dormir en el sofá. Prometo. Debí haber sabido entonces, en ese momento de risas compartidas por algo tan mundano como los arreglos para dormir, que este fin de semana iba a cambiarlo todo. Pero los humanos son extraordinariamente buenos para ignorar las señales de advertencia, especialmente cuando esas señales involucran a hermosas mujeres dragón con voces como música y ojos que parecen mirar directamente a tu alma. Bien, dije, sorprendiéndome a mí misma. Lo haré. Pero me debes una cena en ese restaurante centenario del piso 19. El que tiene platos de cereales importados que saben a comida de verdad, en vez de a compuestos poliméricos con saborizantes artificiales. Trato hecho, dijo, y su alivio fue tan palpable que casi podía sentirlo a través de la pantalla. Gracias, Derek. Realmente. Te enviaré los detalles mañana por la mañana. Mis padres llegan en el transporte vespertino desde la estación de la puerta de embarque. Después de que ella terminó la llamada, me quedé sentado en mi apartamento a oscuras durante un largo rato, mirando el lugar donde había estado su holograma, preguntándome a qué había accedido exactamente y por qué mi corazón seguía latiendo más rápido de lo que la gravedad normal de la estación debería. A la mañana siguiente llegó la iluminación artificial del amanecer que la estación Meridian utilizaba para simular los ciclos planetarios. Un aumento gradual del brillo que se suponía que ayudaría a mantener los ritmos circadianos de las 73 especies diferentes que vivían en estrecha proximidad a bordo de esta enorme estructura que orbitaba un gigante gaseoso en el sistema Helios. Entré al laboratorio con 15 minutos de retraso, con el pelo aún húmedo por la ducha sónica, y encontré a Kitra ya allí, organizando los recipientes de muestras con la misma fluidez y gracia que siempre demostraba. Buenos días, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Empezaba a pensar que habías reconsiderado tu decisión y habías huido de la estación durante el ciclo nocturno. Ese pensamiento me cruzó la mente, admití, mientras me acomodaba en mi puesto de trabajo y activaba mi terminal de análisis. Pero entonces recordé que el próximo transporte no sale hasta el jueves, y habría parecido muy sospechoso comprar un billete a las 3 de la mañana. Ella sonrió ante eso, una expresión sutil que la mayoría de los humanos habría pasado por alto, pero yo había aprendido a leer los gestos faciales draconianos durante los meses que llevamos trabajando juntos. Sus expresiones eran más pequeñas, más controladas que las humanas, pero no por ello menos significativas una vez que se comprendía qué buscar. Mis padres llegan a las 18 horas, dijo, volviéndose finalmente para mirarme de frente. Su transporte viene de la estación de la puerta, así que ya estarán cansados y algo desorientados por la transición del salto. Pensé que podríamos encontrarnos con ellos en el hangar, ayudarlos a llegar a mi apartamento y luego quizás compartir una comida. ¿Qué les has contado exactamente sobre mí?, pregunté, dándome cuenta de repente de que estaba actuando sin haber leído el guión.
Probablemente debería saber los detalles básicos de nuestra relación ficticia para evitar decir algo que contradiga tu historia. Los mechones bioluminiscentes del cabello de Kitra parpadearon cambiando de color. Una señal de vergüenza que había aprendido a reconocer. Les dije que nos conocimos en el trabajo, lo cual es cierto. Les dije que eras inteligente y paciente, lo cual también es cierto. Puede que haya exagerado un poco sobre cuánto tiempo llevamos viéndonos. En mis mensajes, di a entender que han sido aproximadamente 6 meses. 6 meses. Casi se me cae el recipiente de muestras que sostenía. Kitra, 6 meses es una relación significativa para cualquier especie. Tus padres van a esperar que sepamos cosas el uno del otro, que hayamos compartido experiencias, que mostremos el tipo de una intimidad casual que surge de pasar mucho tiempo juntos. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que es mucho pedir, pero mis padres son muy tradicionales. Si pensaran que estoy en una nueva relación, se mostrarían escépticos, preocupados de que me precipitara en algo inapropiado. 6 meses es tiempo suficiente para que sea algo serio, pero no tanto como para que pregunten cuando pensamos formalizar nuestra unión. ¿Formalizar qué? Es similar al matrimonio, pero con componentes legales y genéticos adicionales con los que no te aburriré. Lo importante es que 6 meses es un tiempo prudente. Suficiente para que sea significativo, lo suficientemente corto como para no requerir pasos inmediatos. Pasé el resto de la jornada laboral intentando concentrarme en la secuenciación genética mientras mi mente divagaba hacia la noche siguiente. Kitra parecía tranquila, casi serena, pero noté cómo sus alas se movían ocasionalmente. La forma en que sus dedos con garras tamborileaban aritméticamente sobre su mesa de trabajo, la forma en que miraba constantemente el cronómetro de la pared como si pudiera ralentizar el tiempo con la fuerza de su voluntad. A las 17, salí del laboratorio para regresar a mi apartamento y cambiarme a algo más apropiado que mi mono de investigación reglamentario. Me quedé frente al armario durante 10 largos minutos, intentando decidir qué se pondría un humano que conocía por primera vez a los padres de su novia dragón. Si iba demasiado formal, parecería que me esforzaba demasiado. Si iba demasiado informal, parecería irrespetuoso. Finalmente me decidí por unos pantalones oscuros y una chaqueta entallada, técnicamente diseñada para el trabajo, pero lo suficientemente presentable para ocasiones sociales. Cuando llegué al apartamento de Kitra a las 17:45, la encontré en un estado de pánico apenas contenido. Llevaba un atuendo precioso, algo que nunca había visto antes. Un elegante vestido en tonos morados y azules intensos, que parecía cambiar de color con sus movimientos, diseñado para acomodar sus alas y cola, sin dejar de ser formal y sofisticado. Sus escamas habían sido pulidas hasta brillar como metales preciosos, y su cabello estaba peinado con un elaborado estilo, con mechones bioluminiscentes entretejidos como joyas vivientes. Estaba absolutamente deslumbrante. Y yo se quedó de pie en la puerta como una idiota, mirando fijamente. ¿Es apropiado?, preguntó, girando sobre sí misma, con la cola describiendo un elegante arco. No me he vestido formalmente en meses, y no estoy segura de recordar cómo colocar correctamente los broches ceremoniales. ¿Acaso parezco estar esforzándome demasiado por impresionarlos? Estás preciosa, dije, sin poder evitarlo. Tus padres estarán encantados de verte, Kitra. Deja de preocuparte. Se quedó paralizada, mirándome con una expresión que no supe descifrar. ¿Crees que estoy guapa? Siempre lo he pensado, dije con sinceridad. Incluso cuando estás cubierta de líquido de conservación de muestras y maldiciendo en 3 idiomas porque el sistema de almacenamiento lo ha vuelto a archivar todo mal. Sus mechones bioluminiscentes brillaron considerablemente, y me di cuenta de que quizá acababa de decir algo más importante de lo que pretendía. Antes de que pudiéramos decir nada, su comunicador emitió un sonido que alertaba de que la nave de sus padres había atracado. El camino hasta el hangar 7 fueron los 12 minutos más largos de mi vida. Kitra no dejaba de ajustarse el vestido, comprobando su reflejo en cada superficie pulida que pasábamos,
ensayando lo que iba a decir. Intenté proyectar calma y seguridad, pero por dentro repasaba mentalmente todos los posibles escenarios catastróficos, desde insultar accidentalmente costumbres draconianas hasta decir algo. Eso desenmascararía nuestra relación como una completa farsa. El hangar estaba repleto de pasajeros, una mezcla caótica de docenas de especies, todos cargando equipaje, saludando a sus seres queridos y quejándose de las demoras en el transporte. Reconocí a los padres de Kithra de inmediato, no solo porque compartían su distintiva coloración, sino porque se movían con una presencia majestuosa que parecía crear una burbuja de espacio a su alrededor. Su madre era más alta que Kithra, con escamas que se habían oscurecido a un oro rosa con la edad, y alas aún más impresionantes por su tamaño e iridiscencia. Su padre era más corpulento, más musculoso, con cuernos que habían adquirido elaboradas formas curvas y escamas de un color casi burdeos. Ambos vestían las tradicionales ropas de viaje draconianas, elaboradas túnicas que lograban ser a la vez prácticas y ceremoniales. «Madre, padre», dijo Kithra con voz firme, a pesar del nerviosismo que sabía que sentía. Se acercó a ellos y tocó su frente con la de cada uno, en lo que supuse era un saludo draconiano tradicional. «Bienvenidos a la estación Meridiano. Espero que tu viaje no haya sido demasiado difícil». «El transporte fue aceptable», dijo su padre, con una voz más grave que la de Kithra, pero con la misma cualidad armónica. Sus ojos dorados se movieron de su hija a mí, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada a nivel molecular. «Debe ser Derek Walls». Extendí la mano, pero entonces recordé demasiado tarde que los draconianos no daban la mano. Me quedé allí de pie, con el brazo extendido como un idiota, hasta que la madre de Kithra tomó suavemente mi mano con su agarre firme y la apretó brevemente antes de soltarla. «Es un placer conocerte, Derek». «Uzi», dijo, con una voz más cálida que la de sus maridos, pero no menos evaluativa. «Kithra nos ha hablado mucho de ti en sus mensajes. Hemos estado muy interesados en conocer al hombre que ha captado el interés de nuestra hija». «El placer es mío, señora Seni». «Señor Seni», dije, esperando estar utilizando la forma correcta de dirigirme a él. «Kithra habla de vosotros dos con gran cariño. Sé que ella ha estado esperando con ilusión tu visita». Kithra deslizó su mano entre la mía, un gesto que me pareció a la vez natural y aterrador. Sus escamas eran lisas y cálidas, ligeramente más frías que la temperatura de la piel humana, pero no de forma incómoda. «¿Volvemos a mi apartamento? He preparado la habitación de invitados y pensé que podríamos compartir una cena juntos esta noche si no estás demasiado cansado del viaje». Sus padres intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones sin palabras que las parejas casadas durante mucho tiempo de cualquier especie parecen dominar, y luego su padre asintió. «Eso sería aceptable. Estamos deseosos de ver dónde ha construido su vida nuestra hija y de pasar tiempo con ustedes dos». El camino de regreso al apartamento de Kithra estuvo lleno de conversaciones educadas sobre el viaje en transporte, las instalaciones de la estación Meridian y los diversos proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra división. Me sentí un poco más relajada al darme cuenta de que los padres de Kithra, a pesar de su apariencia intimidante y su manera formal, eran fundamentalmente solo padres, preocupados por su hija y curiosos por su vida. El apartamento de Kithra era más grande que el mío, con techos altos para dar cabida a las enormes salas y muebles reforzados diseñados para soportar su mayor masa y resistencia. La había decorado con elementos de su mundo natal, mezclados con mobiliario práctico de la estación, creando un espacio que resultaba a la vez extraño y acogedor. La habitación de invitados era un espacio separado con una gran plataforma para dormir y sus propias instalaciones de aseo, lo que les brindaba privacidad a sus padres sin dejar de tenerlos cerca. Una vez instalados, nos reunimos en la sala principal de Kithra para cenar. Había preparado una comida que combinaba una cocina draconiana con elementos compatibles con los humanos, una consideración hacia mi presencia que agradecí. Había carnes asadas sazonadas con especias que no reconocí,
platos de cereales que se parecían al arroz pero con un ligero sabor a frutos secos, y una fruta dulce en conserva que aparentemente era un manjar de su mundo natal. «Cuéntanos, Derek», dijo su padre mientras comíamos. «¿Cómo os conocisteis tú y nuestra hija?» Mencionó que trabajan juntos, pero la transición de colegas a socios no siempre es sencilla. Miré a Kitra, que me devolvió la mirada con esos ojos dorados, y me di cuenta de que aquello era una prueba, no maliciosa, pero una prueba al fin y al cabo. Querían comprobar si nuestras historias coincidían, si parecíamos una pareja auténtica o dos personas que habían construido apresuradamente una historia ficticia. Nos conocimos el primer día que trabajé en la división de investigación de xenobiología, dije, adentrándome en la historia. Me asignaron el puesto de trabajo de al lado del suyo y estaba completamente perdida. Venía de un pequeño centro de investigación en Marte y la estación Meridian me resultó abrumadora. Todo era más grande, más complejo, lleno de especies que nunca antes había visto. Debí de parecer completamente presa del pánico porque Kitra me miró y empezó a explicarme los sistemas del laboratorio, mostrándome dónde estaba guardado todo y presentándome a los demás investigadores. Ella hizo que todo pareciera manejable en lugar de imposible. Esa parte era cierta. Al menos Kitra me había ayudado en mi primer día, aunque en ese momento no sabía que eso era inusual en ella. Más tarde supe que normalmente era muy reservada, pero algo en mi evidente desorientación la había impulsado a contactarme. ¿Y cuando te diste cuenta de que tus sentimientos hacia nuestra hija eran algo más que cortesía profesional?, preguntó su madre con voz suave pero inquisitiva. Esta era la parte peligrosa, donde la ficción tenía que parecer verdad. Miré a Kitra, la miré detenidamente, observé cómo la suave iluminación de su apartamento hacía brillar sus escamas, la inteligencia y la bondad en sus ojos, la forma en que se había acomodado cuidadosamente para evitar que sus alas bloquearan la vista de la mesa. Unos 3 meses después de empezar a trabajar en la estación, dije lentamente, hubo un día en que se produjo un fallo de contención en una de las unidades de almacenamiento de muestras. No era peligroso, solo un desastre, pero entré en pánico y empeoré la situación al intentar arreglarlo incorrectamente. Kitra podría haber informado de mi error, podría haberme hecho quedar como un incompetente delante de nuestro supervisor. En cambio, se quedó conmigo hasta tarde para limpiar el desorden y me mostró los procedimientos adecuados. Mientras trabajábamos, me contó sobre un error similar que ella había cometido cuando empezó, algo mucho peor que el mío, y cómo alguien la había ayudado a superarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo era brillante en su trabajo, sino genuinamente amable, y esa amabilidad la hacía hermosa de una manera que no tenía nada que ver con su apariencia. Los mechones bioluminiscentes de Kitra brillaron intensamente, una clara señal de respuesta emocional. Su madre sonrió, un pequeño gesto que suavizó sus impresionantes rasgos. ¿Y tú, hija?, preguntó su padre. ¿Cuándo supiste que este ser humano era digno de tu interés? Kitra permaneció en silencio un momento, mientras sus dedos con garras trazaban dibujos sobre la superficie de la mesa. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. Derek trata a todos con respeto, independientemente de su especie o posición. Escucha cuando la gente habla, escucha de verdad, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Hace que la gente se sienta valorada y segura. Esas cualidades son raras en esta galaxia, y me encontré apreciando cada vez más su presencia. Un día me di cuenta de que llegaba temprano al laboratorio solo para tener unos minutos extra para hablar con él antes de que comenzaran oficialmente nuestros turnos. Fue entonces cuando comprendí que mis sentimientos habían cambiado de amistosos a algo más profundo. Sus padres parecieron satisfechos con estas respuestas y la conversación pasó a otros temas. Me preguntaron por mi familia, mi educación, mis planes para el futuro. Respondí con la mayor sinceridad posible, aunque me di cuenta de que exageraba un poco, haciendo que mi vida sonara más estable y segura de lo que realmente era. Contaban historias sobre la infancia de Kitra en su mundo natal,
Relatos vergonzosos que la hacían esconder el rostro entre las manos mientras sus mechones bioluminiscentes cambiaban de color en evidente mortificación. Conforme avanzaba la noche, sucedió algo extraño. Cuanto más hablábamos, más natural se sentía. Cuando Kitra se rió de algo que dije, me sorprendí sonriendo sinceramente. Cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la mesa, surgió una calidez que no tenía nada que ver con la simulación. Creo que sus padres también lo notaron, porque volvieron a intercambiar esas miradas sin palabras, pareciendo complacidos. Después de cenar, mientras Kitra y su madre recogían los platos, su padre me preguntó si quería acompañarlo en el pequeño balcón del apartamento. Apenas cabían 2 personas, era una cornisa estrecha con vistas al interior de la estación, desde donde se podía ver la arquitectura curva y las luces lejanas de otros niveles que se extendían hacia el crepúsculo cuidadosamente controlado del ciclo vespertino. «Quiero hablar contigo con sinceridad, Derek Walls», dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que no se oyera dentro. «No soy tonto. He vivido lo suficiente para reconocer cuando algo no es exactamente lo que parece». Mi ritmo cardíaco se disparó. «Señor, él levantó una mano con garras. No te estoy acusando de engaño. Simplemente observo que mi hija parece nerviosa de una manera que sugiere que le importa mucho lo que pensamos de ustedes. Y pareces nervioso de una manera que sugiere que te importa mucho lo que ella piense de tu actuación esta noche. Esos no son los comportamientos de personas que se sienten seguras en una relación que ha existido durante 6 meses. Abrí la boca para responder, ya fuera para confesar o para inventar una mentira más elaborada, pero él continuó antes de que pudiera hablar. Sin embargo, dijo, volviéndose para mirarme de frente, también observo que cuando miras a mi hija, tus pupilas se dilatan. Cuando ella se ríe, tu expresión se suaviza. Cuando habla, te inclinas hacia ella como si la gravedad te atrajera. Estos no son comportamientos que se puedan fingir, Derek Walls. Estas son las respuestas de alguien que se preocupa sinceramente por la persona que tiene delante, independientemente de cuánto tiempo haya existido ese cariño o de la forma que haya adoptado. No supe qué decir ante eso, así que simplemente me quedé allí parado mirando las luces de la estación e intentando ordenar mis pensamientos para que tuvieran algo de coherencia. Mi pregunta para usted es simple. Su padre le dijo, ¿eres buena con mi hija? ¿La tratarás con el respeto y la bondad que se merece? ¿La apoyarás cuando necesite ayuda? ¿Y le darás espacio cuando necesite independencia? Porque si no puedes prometerme esas cosas, entonces lo que sea que exista entre ustedes, ya tenga 6 meses o 6 horas de vida, no vale la pena continuar. Me importa Keitra. Dije que la verdad salía a la luz con más facilidad que cualquier mentira, quizá más de lo que me daba cuenta hasta que este fin de semana me obligó a examinar mis sentimientos con honestidad. No puedo prometer que nunca cometeré errores porque soy humano y los humanos somos excepcionalmente buenos para ser idiotas, pero puedo prometer que intentaré ser digno de su amistad, de su confianza y de cualquier otra cosa que ella decida darme. Ella se merece a alguien que vea lo que vale, alguien que aparece cuando importa, y quiero ser esa persona. Me estudió el rostro durante un largo rato, sus ojos dorados idénticos a los de Kitra, buscando cualquier señal de engaño. Finalmente, asintió lentamente. Entonces tienes mi cautelosa aprobación, Derek Walls. Trata bien a mi hija y no tendremos ningún conflicto. Si la lastimas, descubrirás por qué no se debe jugar con los draconianos. Entendido, señor, dije, y lo decía en serio. Al regresar al interior, Kitra me miró con evidentes preguntas en los ojos, pero solo sonreí y negué levemente con la cabeza. Su madre describía algo sobre la situación política en su planeta natal, un conflicto que no comprendía del todo, relacionado con los derechos mineros y las fronteras territoriales tradicionales, y dejé que la conversación me invadiera mientras intentaba asimilar lo que su padre había dicho. Finalmente, sus padres se retiraron a las habitaciones de invitados, alegando agotamiento por el viaje. En cuanto oímos la puerta cerrarse tras ellos,
Kitra se volvió hacia mí con una expresión que era a la vez aliviada y aterrada. Bueno, preguntó en voz baja. ¿Qué tal les fue? ¿Mi padre te amenazó con destrozarte con sus garras? ¿Mi madre te sermoneó sobre los protocolos adecuados para el cortejo? ¿Revelé accidentalmente que todo esto es una completa invención al decir algo que contradice tu historia? En realidad, dije, moviéndome para ayudarla a recoger los últimos platos. Creo que salió extraordinariamente bien. Tus padres son encantadores, Kitra. Impresionante a más no poder, pero preciosa. Ella se rió, ese sonido musical que yo estaba aprendiendo a amar. Les caes bien. Me di cuenta. Mi madre no dejaba de mirarme de esa manera, con esas miradas que significan que aprueba pero no quiere decirlo directamente. Y mi padre te llevó afuera para hablar contigo, lo que significa que te estaba evaluando seriamente. Si hubiera pensado que no eras adecuada, no se habría molestado. Trabajamos juntos en un cómodo silencio durante unos instantes, cargando los platos en el lavavajillas. El apartamento era silencioso, salvo por los sonidos ambientales de la estación, el zumbido lejano de los sistemas de soporte vital y los pasos ocasionales en el pasillo exterior. Derek, dijo Kitra de repente, deteniéndose a mitad de movimiento con un plato todavía en las manos. ¿Qué te dijo mi padre en el balcón? ¿Qué te preguntó? Dudé, preguntándome cuánto contarle, si la honestidad o la discreción era la mejor opción en ese momento. Me preguntó si me había portado bien contigo, si te trataría con respeto y amabilidad, si estaría ahí cuando necesitaras apoyo. ¿Y qué dijiste? Le dije la verdad, dije, dejando el plato que tenía en la mano y girándome para mirarla de frente. Le dije que me importabas más de lo que creía hasta que este fin de semana me obligó a ser honesta conmigo misma. Le dije que quería ser digna de tu amistad y de cualquier otra cosa que pudieras ofrecerme. Los filamentos bioluminiscentes de Kitra brillaban intensamente, cambiando de color rápidamente. Derek, necesito contarte algo. De acuerdo, dije, mientras mi ritmo cardíaco volvía a acelerarse, aunque esta vez no por nerviosismo ante la presencia de sus padres. Cuando te pedí que fingieras ser mi novio este fin de semana, dijo con la voz ligeramente temblorosa. No fui del todo sincero sobre mis motivaciones. Sí, mis padres estaban preocupados por mí. Y sí, estaba harta de sus preguntas, pero podría haberles dicho que estaba saliendo con alguien sin especificar quién. Podría haber inventado una pareja ficticia que convenientemente no estuviera disponible para reunirse con ellos. Te elegí a ti específicamente, Derek Walls, porque una parte de mí esperaba que fingir tener una relación contigo pudiera mostrarme cómo se sentiría si fuera real. La miré fijamente, mi mente tratando de procesar lo que decía mientras mi corazón ya iba varios pasos por delante, latiendo a un ritmo que se sentía como una mezcla de celebración y terror. Llevo meses interesada en ti, continuó, hablando cada vez más rápido, como si temiera perder el valor si disminuía el ritmo. Todos los días en el trabajo buscaba excusas para interactuar contigo. Me quedé hasta tarde cuando tú te quedaste hasta tarde. Me aprendí de memoria tu horario, tus preferencias, la forma en que tomabas el café. Aprendí las expresiones faciales y el lenguaje corporal humanos para poder entenderte mejor. Y me dije a mí mismo que simplemente era admiración profesional, respeto por un colega. Pero eso era mentira. Me sentía atraída por ti, fascinada por ti, y completamente aterrada de admitirlo porque tú eres humana y yo soy draconiana, y la complicación parecía insuperable. Kitra, dije, pero ella negó con la cabeza, necesitaba terminar. Así que cuando mi madre me preguntó si había encontrado a alguien, dije que sí sin pensarlo, y tu nombre salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. Y entonces tuve que preguntarte directamente, tuve que ver si estarías de acuerdo con este plan descabellado. Y una parte de mí pensó que tal vez si pasábamos tiempo juntos así, si fingíamos durante un fin de semana, finalmente tendría el valor de decirte lo que realmente sentía, o al menos tendría el recuerdo de lo que se siente al tomar tu mano y presentarte como mía, aunque solo fuera fingiendo.
Me acerqué a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero no se movió. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver cada escama individual en su rostro, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, extendí la mano y suavemente tomé sus dos manos con garras entre las mías. Kitra-sen, dije, asegurándome de que me mirara directamente a los ojos. No he estado fingiendo. Ni esta noche. Ni cuando le dije a tu padre que me importabas. Ni cuando te dije que eras hermosa. Durante meses, he intentado convencerme de que lo que sentía era solo respeto profesional o simple atracción física, porque desear algo más parecía imposible. Eres brillante, amable e impresionante, y yo soy un simple empollón con el pelo revuelto y tendencia a dejar caer las cosas en los momentos menos oportunos. Pero este fin de semana, estando contigo así, me di cuenta de que no quiero fingir. Quiero que esto sea real. Sus ojos dorados se abrieron de par en par y sus alas se extendieron ligeramente. Una respuesta inconsciente que la hizo parecer aún más grande, más magnífica. ¿Quieres que salgamos de verdad? No solo por mis padres, sino en serio. Sí, dije simplemente. A menos que solo me estuvieras usando para un fin de semana de engaños, en cuyo caso me sentiré muy avergonzado en aproximadamente 3 segundos. Ella rió. Ese sonido maravilloso, pero esta vez fue una risa entrecortada, casi incrédula. ¿Esto es una locura? Somos de dos especies diferentes. Las complicaciones culturales por sí solas son significativas. Habrá gente que lo desaprueba, regulaciones que tendremos que sortear, incompatibilidades biológicas que podrían causar dificultades. ¿De verdad vamos a intentarlo? Probablemente, dije, repitiendo lo que había pensado antes. Pero las mejores cosas de la vida suelen ser una locura cuando las piensas demasiado. A veces solo tienes que arriesgarte y resolver los detalles mientras caes. Se acercó y me di cuenta de cada punto donde nuestros cuerpos casi se tocaban. El espacio entre nosotros se redujo a un mero centímetro. Si hacemos esto, si lo hacemos realidad, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa cuando mis padres se vayan y volvamos al trabajo y tengamos que lidiar con esta relación que decimos tener? Entonces lo resolveremos juntos. Dije que nos lo tomemos con calma, que nos comuniquemos con honestidad, que aceptemos que cometeremos errores, pero que nos comprometamos a superarlos. Que dejemos de fingir que este fin de semana fue solo un favor entre compañeros y admitamos que tal vez ambos queríamos una excusa para ver qué podía pasar entre nosotros. De acuerdo, susurró. De acuerdo. Sí, hagámoslo realidad. Ninguno de los dos se movió por un momento, suspendidos en ese espacio donde todo podía salir mal o maravillosamente bien. Entonces, despacio, con cuidado, se inclinó y yo alcé la mano y nos besamos por primera vez, una exploración tentativa de diferencias y similitudes. Sus labios eran más cálidos de lo que esperaba, más suaves, y el beso tenía un ligero sabor a la fruta especiada que habíamos cenado. Sus garras rozaban suavemente mi espalda, conscientes de la fragilidad humana, y mis manos encontraron la curva escamosa de su cintura, maravillándome de la fuerza que se escondía bajo esa elegante apariencia. Cuando finalmente nos separamos, ambos un poco sin aliento, apoyó su frente contra la mía en ese gesto draconiano de afecto que le había visto usar con sus padres. Mis padres van a estar increíblemente satisfechos consigo mismos, dijo. Dirán que supieron que esto era más que una farsa desde el momento en que nos vieron juntos. ¿De verdad los engañaron o vinieron sabiendo exactamente lo que estaba pasando y decidieron seguirme la corriente? Pregunté. Sinceramente, no tengo ni idea. Mis padres son tradicionales, pero no ingenuos. Es muy posible que se dieran cuenta de mis terribles mentiras en mis mensajes y decidieran venir específicamente para forzar esta situación. Los draconianos no tienen reparos en recurrir a una pequeña manipulación bien intencionada cuando creen que es lo mejor para su hijo. ¿Debía sentir terror o gratitud? Ambas cosas, dijo sonriendo. Sin duda, ambas. Limpiamos el resto de la cocina juntos,
moviéndonos con la soltura que daban los meses de práctica, trabajando codo con codo. Pero ahora, con el añadido de caricias casuales, breves contactos que parecían promesas de algo más. Cuando todo estuvo ordenado, nos quedamos en su sala de estar, de repente incómodos de nuevo. «Y bien», dije, «¿qué hay de donde dormiremos?» Se rió. Ese sonido ya me había vuelto adicto. «El sofá sigue siendo terrible para dormir, pero mi dormitorio principal es lo suficientemente grande para 2 personas si te parece bien. Puedo proporcionarles mantas adicionales, ya que entiendo que los humanos prefieren temperaturas más cálidas que los draconianos. Y antes de que preguntes, sí, hay una partición para mayor privacidad si la necesitas, aunque agradecería que pudiéramos hablar más antes de dormir. Me doy cuenta de que no estoy preparado para que termine esta noche». «Yo tampoco estoy preparado», lo admití. Hablamos durante horas, sentados en aquel sofá horrible con tazas de bebidas calientes que ninguno de los dos bebió realmente. Me habló de su infancia en aquel mundo natal draconiano, de los bosques de cristal que cantaban con el viento y de las grandes bibliotecas excavadas en antiguas montañas. Le conté sobre mi infancia en la colonia de Marte, sobre el polvo rojo que se metía en todas partes y sobre los invernaderos donde desarrollé mi amor por la biología. Compartimos historias sobre nuestros peores desastres de investigación, nuestros fracasos académicos, nuestros momentos vergonzosos. A medida que el ciclo nocturno artificial de la estación Meridian se intensificaba y la iluminación se atenuaba para simular la oscuridad, finalmente nos trasladamos a su dormitorio. Era precioso, decorado con telas en tonos joya intensos y plantas bioluminiscentes que proporcionaban una iluminación suave. Su plataforma para dormir era, en efecto, lo suficientemente grande para los dos, con espacio de sobra para que extendiera sus alas cómodamente. Me cambié en los lavaderos, agradecida por la cómoda ropa de dormir que había metido en mi bolsa a última hora. Y cuando emergí, ella ya estaba en la plataforma para dormir, con las alas cuidadosamente plegadas a su espalda, sus escamas captando la suave luz como gemas esparcidas. «¿Esto no es demasiado extraño?», preguntó mientras me sentaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que los hábitos de sueño humanos y draconianos son bastante diferentes». «Es extraño», coincidí, pero no en el mal sentido. «Se siente bien, Kitra. Todo esto me parece correcto». Extendió la mano y volvió a tomar la mía, entrelazando sus dedos con garras con los míos. Allí permanecimos tumbados en la suave oscuridad, sin hablar, simplemente existiendo juntos en esta nueva realidad que habíamos creado. Finalmente, sentí que su respiración se ralentizaba hasta alcanzar el ritmo regular del sueño, y yo también me relajé. La mañana siguiente comenzó con una pequeña crisis cuando sus padres se despertaron temprano y casi me pillaron saliendo de la habitación de Kitra. Llevaba ya una hora despierto, mirando al techo, intentando asimilar que toda mi vida había cambiado de rumbo en el lapso de una sola noche. Al oír ruidos en la zona común, me quedé paralizado, consciente de repente de que salir de la habitación de su hija podría no transmitir el mensaje que su padre necesitaba ver. Kitra despertó al notar mi tensión, poniéndose instantáneamente alerta de esa manera tan propia de los draconianos. Me miró hacia la puerta y articuló sin emitir sonido palabras que no entendí, pero que comprendí de todos modos. «Están despiertos». Nos arreglamos rápidamente para darnos un aspecto presentable, y traté de salir de su dormitorio como una persona que definitivamente había dormido en ese horrible sofá y que simplemente estaba usando su baño. Pero su padre nos miró una sola vez y sonrió de una manera que sugería que no se había dejado engañar ni por un momento. «Buenos días, Derek», dijo amablemente. «Espero que hayas dormido bien». «Muy bien, gracias, señor», dije, intentando mantener la compostura a pesar de mi cabello aún revuelto y mi probable aspecto de recién levantada. Su madre apareció desde la habitación de invitados, también con una expresión divertida. «Pensamos que podríamos hacer un recorrido por la estación hoy, si les viene bien».
Kitra mencionó que hay una plataforma de observación con vistas excelentes del gigante gaseoso, y yo siempre he querido ver Helios Prime de cerca. El día transcurrió en un agradable torbellino, mostrándoles a sus padres la estación Meridian, presentándoles las distintas instalaciones y explicándoles el trabajo de investigación que Kitra y yo realizábamos. Hicieron un sinfín de preguntas sobre la colaboración entre humanos y draconianos, sobre la mezcla cultural que se daba en estaciones como esta, sobre el futuro de la cooperación entre especies en la galaxia en expansión. En la plataforma de observación, con las enormes bandas naranjas y blancas de Helios Prime llenando el visor como un sueño pintado, su padre me apartó de nuevo. Me doy cuenta, dijo en voz baja, de que la forma en que miras a mi hija hoy es aún más evidente que ayer, y la forma en que ella te mira también ha cambiado. Pregunto qué sucedió, o debo simplemente aceptar que el acuerdo que tenían ustedes dos parece haberse convertido en algo genuino. Esto último sería lo más agradecida, señor, dije, sin poder dejar de sonreír como una tonta. Ya lo suponía, dijo, y había satisfacción en su voz. Por si sirve de algo, Derek Walls, me alegra que mi hija te haya elegido para que participes en su proyecto, y me alegra aún más que ambos parezcan haber descubierto lo que ya estaba surgiendo entre ustedes. Hoy está más feliz que en años. Yo también estoy bastante contento, señor, admití. Esa noche, compartimos otra comida juntos. Esta vez en uno de los restaurantes de la estación, un lugar especializado en cocina fusión de múltiples especies. Kitra y yo nos sentamos muy cerca una de la otra, sin intentar ya mantener la cautelosa distancia de la gente que finge estar cómoda. Sus padres nos observaban con un deleite apenas disimulado, y me di cuenta de que habían estado manipulando esta situación desde el principio. El domingo por la mañana, cuando llegó el momento de que sus padres regresaran a la estación para emprender su viaje de vuelta a casa, hubo cálidas despedidas y promesas de volver a visitarla pronto. Su madre me abrazó con tanta fuerza que por un instante temí por mi integridad física, y su padre me estrechó la mano esta vez al estilo humano, un gesto de respeto que significaba más que palabras. Cuídense mutuamente, nos dijo su madre a ambas. Y no tarden demasiado en formalizar este vínculo. No me estoy haciendo más joven, y me gustaría ver nietos antes de que mis escamas se vuelvan completamente grises. Kitra emitió un sonido ahogado de mortificación, sus mechones bioluminiscentes destellando colores tan rápido que creaban un efecto estroboscópico. Madre, por favor, hija, simplemente estoy diciendo la verdad. Tu reloj biológico no es infinito, aunque te guste fingir lo contrario. Después de que se marcharon, Kitra y yo permanecimos en el hangar durante un largo rato, observando cómo las naves entraban y salían a través de las enormes puertas de campo magnético que separaban la atmósfera de la estación del vacío del espacio. Fue el fin de semana más agotador y maravilloso de mi vida, dijo finalmente. Y es aterrador pensar que casi no sucedió, que casi no te llamé, que casi dijiste que no. Pero sí llamaste, dije, tomando su mano entre las mías, sin importarme ya quién pudiera vernos. Y dije que sí, y aquí estamos. Aquí estamos, repitió ella. ¿Y ahora qué? Mañana volvemos al trabajo e intentamos actuar con profesionalidad mientras mantenemos una relación secreta con nuestra compañera, lo cual probablemente infringe 17 normas diferentes de la empresa que ninguno de los dos ha leído. Al final, alguien se dará cuenta. Tendremos que informar de nuestra relación a nuestro supervisor. Habrá papeleo y posiblemente una reasignación para evitar problemas de conflicto de intereses. Será complicado, burocrático y, en ocasiones, frustrante. Eso suena terrible, dijo. Pero ella sonreía. Sí, estoy de acuerdo. Pero he oído decir que las mejores relaciones valen la pena, a pesar de las complicaciones. Se trata de elegirse una y otra vez, incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Se giró para mirarme de frente, extendiendo sus alas en ese gesto de apertura y vulnerabilidad que yo estaba aprendiendo a reconocer. Te elijo a ti, Derek Walls, no solo para este fin de semana,
sino para todos los mañanas que me des. Yo también te elijo a ti, Kithra Sen, dije, y para que quede claro, definitivamente no volveré a dormir en el sofá nunca más. Ella se rió, me acercó y me besó allí mismo en el hangar, mientras decenas de viajeros de toda la galaxia pasaban junto a nosotros. Algunos miraron fijamente, otros sonrieron, otros probablemente desaprobaron la demostración de afecto entre ellos, pero nada de eso importaba. Porque a veces los mejores momentos de la vida ocurren exactamente cuando y donde menos te lo esperas, en los silencios que hay entre lo que planeaste y lo que realmente sucede. No todo en la vida comienza con grandes declaraciones o planes cuidadosamente elaborados. A veces comienza con una comunicación nocturna, una petición desesperada y una broma sobre dónde dormir. A veces la atracción se convierte en amor sin que ninguna de las dos personas se dé cuenta exactamente de cuando se difuminó la frontera. Y a veces las relaciones más significativas comienzan en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables y por las razones más ilógicas. Lo que aprendí ese fin de semana fue que el amor, en su esencia, es simplemente eso. Dos personas que se eligen una y otra vez. Incluso cuando sería más fácil no hacerlo, incluso cuando las complicaciones parecen insuperables, incluso cuando la propia galaxia parece diseñada para mantenerlos separados, se trata de aparecer cuando alguien te necesita y descubrir que aparecer era exactamente lo que tú también necesitabas. Es riesgo, confianza y la voluntad de ser vulnerable ante otra persona, independientemente de si tiene escamas o piel, alas o no, dos brazos o cuatro. Kithra y yo finalmente tuvimos que informar de nuestra relación a nuestro supervisor. Sí que había papeleo, aunque no tanto como temía. Fue reasignada a un proyecto diferente dentro de la misma división, lo que significaba que seguíamos trabajando en el mismo laboratorio, pero en equipos separados, a una distancia suficiente para cumplir con las regulaciones y lo suficientemente cerca como para tomar nuestros descansos juntos y caminar a casa al final de cada turno. Sus padres volvieron a visitarla 3 meses después, y luego otra vez después, y cada vez parecían menos sorprendidos y más satisfechos de que su plan hubiera funcionado exactamente como esperaban. Nunca obtuve una respuesta clara sobre si sabían desde el principio que Kithra y yo solo estábamos fingiendo. Pero eso no importaba. Lo importante era que ellos habían visto lo que nosotros no podíamos. Que a veces las personas necesitan un empujón, un catalizador, una razón para examinar sentimientos que han estado ignorando cuidadosamente. 6 meses después de aquel fin de semana, Kithra se mudó a un apartamento más grande, uno que requería los ingresos de ambos, pero que tenía espacio para 2 personas y un lugar adecuado para guardar mi colección de literatura humana antigua y su extensa biblioteca de referencias de xenobiología. El sofá seguía siendo horrible, pero lo conservamos de todos modos, como recordatorio de cómo había empezado todo. Un año después, cuando le pedí que formalizáramos nuestro vínculo según las tradiciones humanas y draconianas, lloró, lágrimas reales corrían por sus mejillas escamosas, y dijo que sí antes de que pudiera terminar el discurso cuidadosamente preparado que había estado practicando durante semanas. Sus padres asistieron a la ceremonia, como era de esperar, junto con la mitad de la división de xenobiología y varios amigos de la diversa población de la estación. Fue caótico, hermoso y absolutamente perfecto. Y a pesar de todo, a través de cada complicación, cada compromiso y cada momento de duda, seguimos eligiéndonos el uno al otro. Nos elegimos mutuamente cuando su trabajo la obligaba a ausentarse de la ciudad durante semanas seguidas. Y aprendí lo que realmente significa extrañar a alguien. Nos elegimos mutuamente cuando mi familia nos visitó desde Marte y les costó aceptar que su hijo estuviera construyendo una vida con alguien tan diferente de lo que habían imaginado. Nos elegimos mutuamente a través de las pequeñas molestias de la convivencia y los mayores desafíos de lidiar con las expectativas y tradiciones de 2 especies distintas. Nos elegimos mutuamente porque eso es el amor. No es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre juntos día a día, momento a momento, eligiendo una y otra vez estar presente para otra persona, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil.
Es reconocer que el hogar no es un lugar, sino una persona. Esa familia es la que uno crea, no la familia en la que uno nace. Y que la galaxia es infinitamente más rica cuando la compartes con alguien que te hace reír, que te reta a ser mejor, que te ve de verdad y te ama a pesar de todo. A veces pienso en aquella llamada nocturna, en lo cerca que estuve de ignorarla, de decir que no, de perderme todo lo que vino después. Pienso en la persona que era antes de Keitra, antes de sus padres, antes de aquel fin de semana que cambió el rumbo de toda mi existencia. Esa persona no era exactamente infeliz, pero se sentía incompleta de maneras que no reconocía, transitando por la vida en una especie de entumecimiento confortable que le parecía aceptable porque nunca había experimentado nada diferente. Ahora, cuando llego a casa al final de cada turno y veo a Keitra en nuestro espacio de trabajo compartido, con sus hebras bioluminiscentes brillando mientras se concentra en algún problema complejo, cuando levanta la vista y sonríe con esa expresión que es solo para mí, cuando compartimos una comida y hablamos de nuestros días y hacemos planes para el mañana. Agradezco cada circunstancia improbable que nos unió. Agradezco que su madre hiciera una pregunta de más y provocara una ficción llena de pánico. Agradezco que Keitra haya tenido el valor de llamarme casi a medianoche y pedirme un favor imposible. Agradezco haber dicho que sí en lugar de que no, haberme presentado en vez de huir. Que me permití ser vulnerable con alguien que podría haberme lastimado, pero que en cambio eligió la bondad. Y estoy agradecida, aunque nunca se lo diría directamente a su padre, de que se diera cuenta de nuestra pésima actuación y decidiera unirnos de todos modos, porque los padres, independientemente de la especie, a veces conocen a sus hijos mejor de lo que los hijos se conocen a sí mismos. La galaxia es vasta y extraña, y está repleta de más especies, culturas y posibilidades de las que cualquier ser pueda comprender jamás por completo. Entre todos esos incontables mundos y variaciones infinitas, encontré a Keitra Solen y ella me encontró a mí. Y juntos construimos algo que no debería haber funcionado, pero que de alguna manera funciona. Construimos una vida complicada, hermosa y completamente nuestra. Construida a base de compromiso, comunicación y la constante decisión de priorizarnos mutuamente incluso cuando el universo parece empeñado en separarnos. Eso no es poca cosa. De hecho, empiezo a pensar que podría ser lo más importante que existe. Sí, ese fin de semana lo cambió todo. Cambió mi forma de entender las relaciones, mi definición de familia, mi imaginación del futuro. Me enseñó que las mejores cosas de la vida a menudo llegan inesperadamente, envueltas en paquetes que nunca habrías elegido si alguien te los hubiera pedido. Me enseñó que el riesgo merece la pena cuando la alternativa es seguridad sin alegría, comodidad sin conexión, existir sin vivir de verdad. Y me enseñó que a veces, cuando una hermosa mujer dragón te pregunta si fingirás ser su novio durante un fin de semana y luego bromea sobre dónde dormirán, la única respuesta correcta es sí. Absolutamente sí. Aunque todavía no comprendas todos los motivos. Porque las razones se revelan finalmente en momentos tranquilos y risas compartidas, en desafíos superados y futuros construidos juntos, en la simple y profunda decisión de seguir estando presente para alguien que sigue estando presente para ti. Eso es lo que Keitra y yo hacemos ahora. Nos apoyamos mutuamente una y otra vez, día tras día, eligiendo nuestro improbable amor en una galaxia que intenta convencernos de que lo diferente es imposible. Y cada vez que tomamos esa decisión, cada vez que superamos otro obstáculo o celebramos otra victoria, demostramos que el amor no se trata de encontrar a alguien exactamente igual a ti, sino de encontrar a alguien que complemente tus fortalezas, desafíe tus debilidades y te haga querer ser mejor que ayer. Demostramos que la familia no se trata solo de genética compartida, sino de un compromiso compartido. Ese hogar no se trata de un entorno familiar, sino de corazones familiares, y la galaxia es lo suficientemente amplia para todo tipo de amor, incluido el que existe entre un humano nerd con el pelo revuelto y una mujer dragón con escamas como metales preciosos y ojos como estrellas capturadas. Así que cuando la gente me pregunta cómo nos conocimos, qué nos unió, les digo la verdad. Ella necesitaba un favor. Dije que sí. Y todo lo demás surgió de esa simple decisión de estar presente cuando alguien me necesitaba. No les cuento sobre la farsa, sobre la ficción que construimos ni sobre el cuidadoso juego con sus padres.
Esos detalles ya no importan. Lo importante es que nos encontramos, nos reconocimos y nos elegimos mutuamente cuando podríamos haber optado por la seguridad. Y volvería a tomar esa decisión 1000 veces en todos los universos posibles porque Kitrasen es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y le agradezco cada día que me llamara a las 23:11 de una noche cualquiera y me hiciera una pregunta que lo cambió todo, aunque tuviera que ver con ese sofá absolutamente horrible.